Hola a todos, bienvenidos al programón de las brujas que salen. Aquí con el hermoso equipo que me acompaña siempre. Está del otro lado Juli y Male en operación y producción. Hola, chiquis. Le agarró frío a la Juli. Ay, pensé No que se se ve iban la a Juli. focar. Ahí Muéstrense. está. Ahí están. Una está con calor, Bellas. la otra está con frío. Bellas, bellas. Y acá vos Gaby. estás lacia y yo estoy con los pelos peor que nunca con la humedad. Bueno, pero vos siempre así, muy rolienta. Peor es que tu nunca. característica principal. Un ¿Cómo beso, estamos? un beso a mi amiga Dani que dijo que nos iba a estar mirando, así que Un supongo beso que nos enorme a está Dani. mirando. A mi amiga Dani de Las Grutas, pero que Muy está acá bien. de visita en Las Plata. Muy bien. ¿Cómo estamos? Bien, Con bien. este día, está el día ideal para hacerte unas tortas fritas, pedirte unas De lo único facturitas. que hablan desde hace un rato es de comida, mis hijas. Y es que estaba hoy para tortas fritas. De o factura, de tortas fritas. ¿Qué pasa? ¿Llueve y se les abre el apetito? Sí, es el clima ideal. Sí, estaba para las tortas tortas fritas, para pero la no me grasa. dio el tiempo. No, Hoy está me bien, junté está con mi bien. amiga y no me dio el tiempo. Está si muy no, bien. hubiera Bueno, hecho, vos que chicas. estás del otro lado y podés, hacete unas tortas fritas, te tirás en el sillón a tomarte unos matecitos y escuchar el Traete programón. uno para acá, para la comunidad. Si tenés un autito o Y si algo, estás te traes cerquita, uno. podés, sí. Para la comunidad. La verdad, trinchera. la verdad. Bueno, hoy vamos a estar charlando en Vuelve la columna de salud mental. Vamos a Bueno. volver a charlar con nuestras chicos Vicky y Cami sobre el 25N, sobre todo lo que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y también vamos a estar hablando un poquito de estos días, estas fechas que se vienen, que para algunos es motivo de festejo, para otros es motivo de sufrimiento. Vamos a hablar un poco de la depresión. Mucha gente en estas dice, épocas. viste que cuando empiezan a ver, ya van a los supermercados y empiezan Sí, a ver bueno. arbolitos y les empieza a agarrar el ataque y dicen, ay, ¿por qué no me duermo? Sí. Un 23 de diciembre y me despierto ya recién el 2 Por ahí, de enero. en este 2025 está más acrecentado de ir al supermercado, ver los precios y ahí ya te deprimís. Ahí ya No. entramos todos. Bueno, en la eso es. depresión. Vos sabés que yo digo, si alguien tiene que hacer una tesis sociológica, Sí. de sociología, de trabajo social o todo eso, es interesantísimo ver la experiencia de ir al supermercado y ver a la gente realmente preocupada. Yo no sé ni cuánto estará una caja No hay navideña una hoy en sola día. persona feliz. No, claro Ni que te no. digo si están con chicos y los chicos empiezan, mamá Oh. esto, mamá lo otro. Es algo impresionante. Tal cual, sí. Yo ya estoy tratando de evitar ir al súper con los nenes porque sé que me van a pedir. Y sí. Y es bueno. No Pedile puedo. a la abuela, le decís Pedile vos. a la abuela. Pedile a alguna de Todas las las abuelas. Todo lo que no pueden los padres a las abuelas. Bueno, ¿venís con la hoguera hoy o no? Hoy vengo con la hoguera. También hace mucho que no hacíamos la hoguera. Sí, es verdad. Y mirá Sí. que hay cosas para quemar. Hoy vengo con la hoguera, pero quiero que se queden, es muy importante. Esta hoguera habla de un hecho de esos que queremos tirar a la hoguera, pero quiero por favor que la esperen porque habla de un compromiso que todos tenemos que tener con, bueno, no quiero adelantar mucho, no quiero spoilear, pero todos podemos hacer algo, Ok, porque buenísimo. esto que tiene que arder tenga una buena solución. Bien, Así que está quiero por muy favor bien. que se queden ahí. Vamos a volver a hablar con un brujo reincidente, con Alejo de Ay, qué Proyecto lindo. Bodrio, que nos van a estar invitando a la próxima presentación que tienen el sábado 29 de noviembre en Casa Cuchá. Acuérdense que el 29 de noviembre está la marcha acá. Del orgullo. Claro, está la Así marcha que del se vienen orgullo. tempranito a Plaza Moreno a pasar el Día del Orgullo y después se van a ver Proyecto Bodrio a Casa Para que no Cuchá. digan que no les armamos la agenda. Exactamente. Así es. Y después vamos a estar cerrando, van a venir acá 6 mujerones. lindo! Un ensamble hermoso de mujeres que ya te digo que son altas brujas. Y aparte música colombiana. Qué lindo. Exactamente. Ensamble de tambores, vienen las chicas de Prende la Vela para irnos a puro ritmo afrolatino. Bueno, qué colombiano. programón. Hoy tenemos un Me programón. encanta. En el día de hoy no tenemos sorteo, pero van a estar sorteando les chiquis de Crónicas Marcianas un cupón de 10.000 pesos de Gule. Qué bueno. Así que nos escuchan a nosotras, escuchan a los chicos de Crónicas Marcianas y capaz Y que por ahí se ganan. que se ganan No está el mal, no está mal. cuponcito. Y bueno, y antes de arrancar con el programa, quiero irme con un videíto que les pasé un enlace, por ahí si lo tienen, de algo que se viralizó ahora, hace Sí. muy poquito, porque es un notición de una bruja. Amiga que queremos, que todos queremos, que la tenemos que leer y la tenemos que seguir. Un premio que recibió Gabriela, mi tocaya Gabriela Cabezón Cámara. Lo único que tenemos en común es el nombre porque ella es muy talentosa. Ah, lo vi. Por favor, lean los libros de Gabriela Cabezón Cámara. Uno acaba de recibir un premio importantísimo y ella dio un discurso de esos que chapó, que te Sí. sacas el sombrero. Y también ¿Qué libros creo que recomendás sigue- de ella? Y bueno, Las niñas del Naranjal, Sí. del Naranjel es la que acaba de ganar, pero bueno, Las aventuras de China Iron es Sí. espectacular.
Incluso hay una La obra leyó de Juli. teatro, que una de las protagonistas Sí. es la Ferni y Flor Bobadilla, Y Flor me parece, Bobadilla, exactamente. que no me quiero imaginar lo que debe ser. Sí, es verdad. Lo que debe ser con ellas dos. Sí lo escuché, escuché muy buenas críticas. Bien. Y escuché que ambas hablan muy, muy bien de lo que las moviliza a hacer eso. Bueno, Sí. escuchémosla, Gabriela, A ver. Cabezón Cámara, agradeciendo el premio. Voy a hablar en español porque sé que a algunos fascistas no les gusta. Gracias, muchas gracias. Gracias, Robin. Gracias a mi editora argentina, Ana Laura Pérez. Gracias a mi agente, Sandra Pareja. Gracias, Cristian, Tina, Maya, Antonio, la Directions. Y gracias a la educación pública y gratuita argentina, gracias a sus trabajadores, porque sin la educación pública y gratuita, la gente de clase trabajadora como yo nunca jamás estaría acá. Así que gracias, teachers, gracias. Qué genia que Mi es Gabriela amor. Cabezón Cámaras. Habla, quiso hablar en español, habla en inglés, porque en realidad este es un premio que se dan a libros que han sido traducidos Bien. al inglés. Lo ha ganado, creo que Samantha Schweblin lo ganó. El premio, mi inglés es de terror, pero el premio es, tendrías que venir vos, Julieta, a decir ver, cuál es el ¿dónde premio. está? Es el National Book Award de literatura, Literatura que son, traducida. claro, tienen que estar traducidos al inglés para ganar Claro. este premio. Samantha Schweblin lo ganó creo que Cortázar, hubo algunos argentinos, bueno, Gabriela Cabezón Cámara, que es lo más, lo acaba de ganar y bueno, y dando este mensaje, siempre aprovechando esos claro que momentos. sí. Ella vive por acá cerca, vive en Villa No me Elisa. digas. Ella Mira. vive en Villa Elisa. Mira. Sí. Bueno, le mandamos un beso enorme así a Gaby, que, merecidísimo. Bueno, queríamos compartir Bueno, eso. prepárate el mate y arrancamos. Arranquemos, Nomás para el día dale. de hoy. Esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover. No me canso de mirar, ahí estaban quienes nos están mirando por YouTube, ven la gran cantidad de lugares que están asociados, que forman parte de nuestra Sí. comunidad, con la cual tienen descuentos impresionantes y que además nos regalan sus productos para hacer sorteos. Bueno, hoy es la última columna del año de salud Sí, mental. es verdad. La última del año. Entonces decidimos hacer un 2x1, ¿viste? Está muy bien. Somos así. Abordar más temas. Decidimos hacer un 2x1 y hablar de una de las efemérides más importantes de lo que es la agenda feminista, que es el 25N, el Día de la Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y también hablar un poco de, bueno, de estas fechas que se vienen, como vos dijiste, y bueno, de los temas de salud mental que a todos nos ponen un poquito, Sí. un poquito mal, pero más que nada ir a aquellos que sufren depresión, que Exacto. no la pasan bien, entonces, bueno, a ver qué herramientas se pueden tener. Bueno, pero como nosotras hablamos un poco de todo, nos tiramos ahí de chantas a hablar, pero de estas cosas no, tienen que hablar quienes saben, por eso Exacto. estamos en comunicación con una de nuestras columnistas, Camila Marcó del Pon, que está desde Madrid. Hola, ¿cómo estás, Hola, Camila? Cami. Hola, ¿cómo están? Y hoy las veo, qué lindo. Sí, Lo por solucionamos. suerte. Sí, solucionado, nos estamos viendo, como si estuvieras acá. Nos Y ahora falta en un pasarte el ratito mate. Llega Vicky en un ratito. Nos falta pasarte el mate nada más. Bueno, Ay, no saben lo que extraño compartir mate. es cierto, solita, Me solita, di mi cuenta alma, que- ¿estás? Sí, obvio que tomo sola, pero me di cuenta que es muy social. Y O sea, sí. que necesito compartirlo con alguien más. Olvídate. ¿Y no hay nadie ahí que quiere iniciarse en este rito de tomar mate? Y yo tengo ganas como de colonizar algunos Sí, españoles, sí. pero bueno, todavía como que no, Tiene no que se ser puede. parte de tu militancia. Para mí Sí, obvio. Para mí sí, Cami. Cami, si alguien se pierde esta columna hoy, la puede escuchar por fmnexo.es de Barcelona, que va a salir el sábado a las 0 horas. Así que, es más, si vos te querés volver a escuchar, a ver cómo salí, dije bien, no dije mal, te podés escuchar el sábado a las 00 horas, a la hora de las brujas, por la fmnexo.es.
.es, que es Barcelona. Bueno, Bueno, arrancamos con la efemérides, ¿qué te parece? Dale, dale, sí, lo que hablábamos un poco con Vicky era la importancia de hablar de esta efeméride que es el 25 de noviembre, el Día Internacional de Violencia contra la Mujer. Es la semana que viene, el martes, si no me confundo. Sí. Y nos parecía importante, digo, nos acordábamos un poco el año pasado cuando fuimos a la radio y contamos, creo que era uno de los primeros programas a los que íbamos, Sí. y comentábamos un poco la historia de cómo surge el 25 de noviembre, que es un día internacional, no es solamente de Argentina, y que tiene que ver con el femicidio, en ese momento no era reconocido como tal, pero con el femicidio de las hermanas Mirabal en República Dominicana en 1999, que fueron asesinadas por el régimen dictatorial de Trujillo. En caso de que tengan ganas de saber un poco más de la historia, pueden ir al programa del año pasado. Nos parecía que repetirlo no tenía mucho sentido, pero que sí tenía sentido reivindicar la importancia de un día como este, reivindicar la importancia de poder habitar las calles en Argentina, en España, Madrid y en cualquier lugar del mundo, porque nos siguen matando, porque nos siguen oprimiendo y porque seguimos sufriendo violencia de género. Violencia de género que es un abanico muy grande, porque muchas veces nos sucede que nombramos a la violencia de género y lo primero que se nos ocurre es la violencia física. Claro. Y en realidad hay un montón de otro tipo de violencias que va desde el acoso callejero hasta los micromachismos, que es, por ejemplo, que alguien te explique, un varón te explique cosas que vos ya sabés o dé por sentado que vos no sabés cosas, que las tareas de cuidado estén solamente reconocidas para las mujeres, que implica un doble trabajo, el trabajo que tiene que hacer en su espacio laboral, pero también el trabajo que tiene que hacer en la casa. Entonces nos parecía importante poder hablar un poco de eso, pero también poder hablarlo de forma contextual, si bien en 1999 la Organización de Naciones Unidas reconoce este día como el Día de la Mujer, de violencia contra la mujer, me parece que hoy en día podemos leerlo dentro del colectivo LGTBQ+, que no es solamente hoy en día quienes sufren violencia de género solo las mujeres, sino las identidades que históricamente han sido oprimidas, que no tiene que ver solo con las mujeres, sino con un colectivo mucho más grande que sufre este tipo de violencias. Pero perfecto, me encantó todo el comienzo de la explicación de lo que es el 25N, que a veces pensamos, bueno, tenemos que explicar otra vez, ¿no? Ese sentimiento que tenemos que explicar, que explicar las veces que haga falta. Las veces que haga falta, así sean muchas y con mucha paciencia y así con esa tranquilidad, con esa voz así, ¿viste? Mantengamos un poquito la paciencia para seguir explicando esto porque no nos queda otra. Se nos ha reunido Vicky Barone. Vicky. ¿Cómo andan? Bienvenida. Bien. Bueno, ya nos conocemos. Ya nos conocemos, ya habló de las hermanas Mirabal. Sí. Ay, es cierto, pueden volver a escuchar el programa del año pasado que está subido a nuestras redes. Pueden ver, hay un montón de documentales y de películas, porque por ahí también escritos sobre este tema, pero también hay muy buenos documentales sobre este hecho, que está bueno para entenderlo y sobre todo para entender que esto es algo que siempre decimos, no nos ocurre solamente a nosotros en el país, sino que es algo que ocurre en todo el mundo. Sí, y todo el tiempo. Y todo el tiempo. Sí. Sí, nosotras con Cami un poco, cuando dijimos de vuelta de traer el tema, es justamente por eso, porque es algo que todavía está latente todo el tiempo. Y vieron que hace poco pasó una situación en Citibel, de una situación de abuso con una chica de 25 años, y un poco lo que hablábamos con Cami, más allá de que esté a la distancia, es cómo siguen pasando situaciones que nos convocan todo el tiempo a seguir reafirmando este tema. Y a mí, en lo personal, justamente como psicóloga, me pasó que con 2 pacientes me escribieron de 19 años que no querían venir a sesión presencial porque les generaba miedo, y las madres mismas me mandaron un mensaje también de que prefería que por el momento sea virtual por todo lo que había pasado. Increíble. Así que con Cami lo charlamos de, volver a traer el tema más que nada porque está pasando encima a nosotras mismas, como psicólogas, nos convocan todo el tiempo estas situaciones de, algo hay que hacer, y sobre todo desde este lugar, por lo menos
Claro. decirlo y nombrarlo. Y hablaba recién Mica también Cami. de Cami también, de las violencias que se suman, viste, que no solamente la violencia física. Y bien, con este tema que traes vos, por ejemplo, yo me indigné muchísimo con el tema de que pusieron el video. Sí. De la chica con el sujeto que la seguía. Se la veía perfectamente a la chica entrar al auto, o sea, ni siquiera lo borronearon, nada, Nada, se veía dónde sí. era, o sea, podías identificar de quién se trataba. ¿Cómo se siguen sumando otro tipo de violencias, como esta, que es la violencia mediática, porque no estás revictimizándola todo el tiempo, o capaz que ella no quería que se No, es conozca algo su traumático cara, ¿no? y por ahí quiere Totalmente. que sea preservado. Sí. Bueno, había pasado también, creo, con lo de la violación en Palermo. ¿Se acuerdan de la chica sí. Bueno, que los habían agarrado a todos en la calle? Pero la chica en un momento había salido a hablar diciendo, por favor, dejen de pasar el video, porque era constantemente Totalmente. el video de ella, que ella estaba del orto, por supuesto, Sí. por toda la situación, y la estaban revictimizando una y otra vez. Había salido a pedir ella. Sí. ¿Cómo ven ustedes desde el lado de la psicología lo que es la conciencia social en todas estas violencias? ¿Hay un avance? ¿Hay un retroceso? Y cuando pasan estas situaciones, para mí hay un retroceso. Ujú. Sí. Es lo que hablábamos un poco la otra vez con Cami acá, de que por lo menos entre nosotras se sigue hablando, Claro. pero como a nivel social y colectivo todavía falta muchísimo. Sí, también ahí me parece que hay también una habilitación por parte de los discursos de odio y de los discursos machistas que está presente hoy en día mucho más que antes. Ujú. Digo, está mucho más avalado, Claro, primero habilita. por un gobierno nacional que reproduce discursos de odio, que desmantela políticas públicas en relación a las violencias de género, y también hay todo un mundo mediático, que era un poco lo que hablábamos en la columna de hiperconectividad, que por momentos se nos escapa, pero que por momentos también nos avasalla y nos genera una violencia que Sí. todavía no podemos significar, porque Ujú. es totalmente avasallante, un montón tal vez de comentarios que nos llegan bardeándonos, violentándonos, y que no sabemos primero cómo escapar a eso, porque el mundo virtual termina siendo parte del mundo real. Y esos discursos también están avalados y no tienen ningún tipo de consecuencia cuando suceden. Claro. Totalmente, particularmente en nuestro país, sin duda, Tal cual. se ve un recrudecimiento, lo decíamos, bueno, justamente la Sí. semana pasada cuando hicimos la columna de lo que fue un noviembre, y sigue siendo un noviembre Sí. sangriento, con femicidios prácticamente uno por día, Sí. o sea, cada vez más, y que esto no tiene que ver No. simplemente con que los hombres siguen matando, sino que hay un montón de situaciones, un Estado ausente. Antes incluso se hacía mucho trabajo de prevención, por ejemplo, en los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Eso ya no se vio absoluta, o sea, depende de la provincia. Acá, por ejemplo, en la provincia sí, pero depende de la provincia. Una sola provincia con un ministerio de mujer. No hay un lugar nacional, un ente en donde pueda ir una mujer a pedir que la ayuden. Los abogados y las abogadas ahora atienden todo tipo de violencias, no solamente la violencia de género, lo mismo que la línea 144, es un 911 Sí, sí, prácticamente. Entonces, todo eso realmente hace que la violencia de género se recrudezca más. Sí, como que hoy parece que es totalmente impune el que es violento. Totalmente. Sí, tal cual. Ya no hay un límite en ese sentido. Y me acordaba, y lo hablamos con Cami, vieron que hace poco también hubo una situación donde se habló de que los varones tenían esos grupos como de masculinidad, Sí, de varones unidos. a partir de, Sí. claro, del asesinato de la mamá, de la madre y la hija en Claro. Córdoba. ¿Cómo era el apellido del tipo? La- Sí, bueno, de esa hay que situación. aprendérselo. Y un poco Sí, hablábamos sí. de eso, de cómo hoy en día eso se sigue como fomentando e Tal incrementando más. Sí. Que los varones de repente no se unen para defenderse no sé de qué. Ujú. Pero bueno, es como que sigue existiendo esa rivalidad entre, bueno, hombres y mujeres, feminismo, sí, y bueno, tal los cual. hombres que se unen para defenderse de eso. Es como que siento eso, como que a raíz de este gobierno, obviamente, la Sí, se violencia habilita, queda totalmente nada, en el escala. aire y impune, como decía recién. Tal cual, sí. ¿Y cómo? Bueno, porque hablábamos de que hay un montón de violencias hacia la mujer. La violencia psicológica, específicamente. ¿Cómo impacta en lo que es la autoestima? Se habla mucho de la culpa de la mujer, ¿no? Que es como un sentimiento que es el que está más ahí en el eje.
¿Qué onda? ¿Cómo ven esto? Y pasa que, a ver, la culpa tiene que ver con que a la mujer siempre se le impuso que tenía que ser servicial para ese hombre y bancarse todo lo que se venga. Claro. Entonces, cuando una se empieza a ver que hay cosas que nos empiezan a afectar de ese hombre o de ese otro, es como, bueno, igual me lo tengo que bancar. Bueno, Claro. igual yo debo tener algo que ver en esto. Es como el primer sentimiento, obviamente Sí. que tiene que ver con toda la manipulación que el otro Claro. le hace sentir. Pero viene de concepciones así, muy patriarcales, donde se pensaba que la mujer era servicial hacia ese Claro. otro. Sí, sí, sí. Sí, justamente me parece que la violencia psicológica y la simbólica están totalmente invisibilizadas, entonces hay un montón de malestares que tienen que ver con ansiedad, con angustia, con un vínculo hostil con el propio cuerpo y con desconfiar de los demás, que no se relacionan con la violencia de género, sino que se relacionan con rasgos de personalidad. Claro. Entonces, me parece que parte de lo que hablamos siempre acá, que tiene que ver con poder abordar la clínica con una perspectiva de géneros, es entender que todos estos síntomas o signos no tienen que ver con rasgos de la personalidad, sino que tienen que ver con huellas que deja la violencia de género, que deja la violencia machista, y que hay que reconocerlos como tal, y que no simplemente tienen que ver con una violencia de género, tal vez con un vínculo sexoafectivo, sino con violencias de género que pasan todo el tiempo, como por ejemplo, tenemos muy naturalizado ver un grupo de hombres o ver una obra en construcción y cruzarnos de calle. Sí. Digo, ahí hay una huella de una violencia que es sistemática, que tiene que ver con un sistema patriarcal, que ya lo tenemos tan internalizado que es como parte de nuestra Claro. vida y que lo tomamos como natural. Bueno, vemos un grupo de varones, nos cruzamos de calle. Y los varones no se cruzan de calle cuando ven un grupo de mujeres. Sí. Y esas son tan silenciosas que terminan siendo naturales, que no las visibilizamos como tal. Entonces me parece que también parte de nuestro trabajo y de la responsabilidad que tenemos como feministas, pero también como profesionales de la salud, es empezar a desarmar y a deconstruir todas esas cuestiones que tenemos más naturalizadas y relacionarlas con que tiene que ver con un sistema patriarcal que nos oprime, que nos controla y que tiene que ver con un tipo de violencia de género. De hecho, en Argentina tenemos una ley, que es la 26485, que tiene que ver con la erradicación de violencia contra la mujer, que tipifica a la violencia psicológica como un tipo de violencia de Claro. género. Tal cual. Que lo último que se incorporó ahí fue la violencia digital en un artículo en esa ley. O sea, la verdad que las leyes que nosotros tenemos son de avanzada. Sí, de sí. hecho, en otros Pioneras. países las han tomado como ejemplo. Sí. El tema es que las leyes que tienen, el cumplirlas. Estado las tiene que cumplir, las Claro. tiene que financiar, y cuando eso no ocurre es como si la ley no la tuvieras. Chicas, yo las invito a ver un video para después terminar de darle una vueltita a esto de la violencia. Un video porque esta semana por el hecho, ¿se acuerdan del famoso Me Too? Que habían empezado todas las chicas a denunciar al productor Jeffrey Epstein. Sí. Bueno, él luego se suicidó en prisión, fue declarado culpable, pero lo que piden las víctimas es que todo el expediente, todo lo que hay sobre él, pueda verse, Sí. Claro. ¿no? Que se eche luz a todo lo que realmente él hizo, porque las víctimas realmente fueron muchas. Hicieron un video que me pareció muy interesante para traerlo acá como cierre. Bueno. Ahí las chicas lo van a compartir. Bien. Ahí lo están buscando. Está en inglés, pero bueno, se van a dar entiende. cuenta de qué se trata. Claro. I suffered so much pain. So much pain. So much pain. I suffered so much pain. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. This is me. This was me. This is me. When I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. There are about 1,000 of us. It's time to bring the secrets out of the shadows. It's time to shine a light into the darkness.
Bueno, por suerte esto se votaba en el Congreso y desclasificaron esa información que tenían, justo creo que fue ayer. Estas eran las víctimas hoy en día, mostrando las fotos de cómo eran ellas cuando lo conocieron al productor. Dicen, bueno, me dolió, sentí tanto dolor. Y bueno, y piden que haya una luz en esta oscuridad y estaban pidiendo en ese momento, por esto que lograron, que es que se desclasifique toda esa información que había sobre él. Lo traigo porque es casi simbólico, ¿no? Como las mujeres, estamos hablando de un país que es un país que se supone que las cosas deberían andar mejor, de los que se les llama del primer mundo, pero las cosas tampoco funcionan muy bien, porque la verdad que el patriarcado está en todos lados, ¿no? Pero cómo las mujeres se reunieron, cómo esto de hacer red, de utilizar a veces las tecnologías también para denunciar, para pedir ayuda, para lo que sea, cómo en definitiva cuando el Estado está ausente, igual las mujeres seguimos teniendo herramientas, porque lo más importante que tenemos, creo, es nuestra voz y el saber que alguien del otro lado nos va a escuchar. Por eso quiero el mensaje de las dos, esperanzador en estos momentos, porque la verdad que no es el 25N más lindo que vamos a pasar en nuestro país, es quizás en el que más pancartas vamos a utilizar pidiendo cosas, pero bueno, para que no quede tan desesperanzador, bueno, ¿qué cosas sí tenemos? ¿Qué cosas sí hemos logrado? ¿Ustedes qué herramientas creen, incluso a nivel psicológico, que todavía tenemos para ayudarnos entre nosotras? Sí, un poco lo que siempre nosotras nombramos es el despertar en conjunto, que es un poco lo que por ahí se ve en ese video también, ¿no? Como visibilizar ahí la importancia de la unión entre nosotras, de empezar a nombrar lo poco hasta que de repente se maximice y que todas compartamos algo de lo que nos pasó. Y un poco también lo que hablamos entre nosotras es la importancia también de la condena social al momento de hablar. Por ahí la justicia, si esperamos, pueden pasar años, pero por lo menos eso, que se visibilice lo que ese otro por ahí, no sé, me hizo, o lo que pasó, lo que hizo que mi vida de un momento a otro, no sé, se determine de tal forma, pero sobre todo acompañarse, no solo, ojalá que siempre existan profesionales como nosotras, que siempre lo nombramos, de la salud mental con perspectiva de género, pero por lo menos acompañarnos entre nosotras las mujeres, desde el feminismo. Creo que eso es lo ideal, por lo menos para atravesar cualquier situación que haya sido traumática. Tal cual, saber que no estás sola, ¿no? Tal que cual. hay otra que quizás pasó lo mismo. Sí. Sí, yo creo que tiene que ver sobre todo con eso, con una salida que es colectiva y que me parece que siempre el feminismo como movimiento político y como movimiento colectivo fue quien fue marcando la agenda de las políticas públicas y del Estado, digo. Fue nuestro trabajo, por ejemplo, en Argentina, que los asesinatos a las mujeres por razones de género sean reconocidos como femicidios. A partir del Ni Una Menos se marcó un hito en la historia argentina que hizo que nos organicemos y que salgamos a las calles a decir que no queremos que nos maten más, y un montón de políticas públicas, desde la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene que ver con el control de nuestros cuerpos, hasta el matrimonio igualitario, que tiene que ver con elegir con quién queremos estar, que fueron demandas que el feminismo fue marcando y que el Estado tuvo que responder. Entonces, la salida siempre es colectiva, es con organización en las calles, es mirando a quien tenemos al lado, que seguramente sufrió algún tipo de violencia, porque lamentablemente la mayoría de las mujeres, o al menos lo hemos charlado con Vicky en nuestro consultorio, en nuestras redes, en nuestras compañeras, todas sufrimos algún tipo de violencia en algún momento de nuestras vidas, y me parece que es esto, es organizarnos y habitar las calles el 25 de noviembre, pero todas las otras efemérides que sean necesarias, porque somos nosotras quienes está marcando la agenda y somos nosotras quienes van a conseguir los derechos que tenemos conquistados, pero que todavía, por supuesto, que faltan. Y me parece que también el 25 de noviembre va marcando y pone muy sobre la mesa los números que estamos hablando hoy en día. Digo, el observatorio, ahora que sí nos ven, todos los 25 de noviembre saca cuántos femicidios tenemos por año. Este año vamos 208 casos de femicidio, que quiere decir que hay un femicidio cada 36 horas. Digo, es un montón. Y ahora que estoy en España, también me parecía importante traer los números que hay acá, que actualmente en el 2025 hubo 38 casos de femicidio, y
es tan poco porque en España la ley de violencia de género solo se reconoce cuando el vínculo es con una pareja. ¡Qué Digo, no se increíble! considera Mirá. la violencia de género cuando, no sé, un vecino Ujú. comete un femicidio. Un vecino, Entonces hay un mucha tío, diferencia tanta por cosa, eso. ¿no? Sí. Claro. Total, entonces digo, me parece que somos nosotras quienes van marcando la agenda y quienes están luchando por nuestros derechos, así que sí, la salida es colectiva y también el 25 de noviembre, el Ni Una Menos y un montón de otras fechas nos invita a encontrarnos en las calles y a también disfrutar un poco de ese proceso. Me parece que también el glitter y la mística que se arma en relación a eso está buena porque nos genera un poco de emoción haber conquistado tanto. Total. Digo, llegamos a un montón de cosas. Total, me encanta la propuesta porque, o sea, no olvidemos lo fuertes que somos, todo lo que hemos logrado, porque a todos nos agarra medio bajón, pero no olvidemos, miremos todo lo que hemos logrado y todo lo que podemos remontar también. Tal cual. Chicas, no nos queda mucho tiempo, pero este tema sí lo queríamos tratar porque es la última columna del año. Primero les agradecemos habernos acompañado nuevamente durante todo este año, obviamente invitadísimas. El año que viene a seguir haciendo esta columna que es tan necesaria. Se vienen las fiestas. Se vienen las fiestas y la verdad que hay mucha gente, no solo gente grande, también a gente que está sola o a gente que tuvo una pérdida. Le cae mal, ¿viste? Lo decíamos, ¿no? Quiere dormirse el 23 y levantarse... Sí, el 3 de enero. Tal cual. Bueno, ¿qué hacer si vos reconoces que a vos te está pasando eso, desde las herramientas que ustedes tienen como psicólogas? ¿Qué hacer si por ahí sos vos misma el que está atravesando eso, que no tenés ganas? ¿Y qué hacer si tenés algún familiar que vos sabés que le pega mal, ¿viste? Y a veces lo querés insistir, pero vení, capaz que no es lo mejor, ¿viste? Porque uno a veces no hace lo correcto, ¿viste? Claro. Quiero que nos tiren así unos tips, unas ayuditas para esto. Sí, primero sí, son épocas para la mayoría bastante complicadas, porque es como que se parece que es un final y un inicio de algo que no se sabe, pero es siempre el final, ¿viste? El fin de año y las fiestas. Y es como que las fiestas implican, no sé, para la mayoría la unión. Y muchas veces, como me ha pasado con pacientes, analizar un poco eso de pensar por qué siempre como tan limitados a que es solamente festejar y unión. Porque por ahí hay gente que es más solitaria y está bien así. Total. Es más por ahí lo que se les arma a los otros que lo que por ahí le pasa a esa persona. Claro. Y es un poco trabajar eso por ahí más en lo individual, a ver qué le pasa a cada uno. Y me ha pasado con pacientes que trabajamos que por ahí me dicen, yo por ahí prefiero pasarla solo con mi perro, mirando, no sé, una peli, tomando un champán tranquilo y listo. Y por eso está bien. Total. O sea, por ahí para esa persona. Creo que es un poco eso, habitar más el deseo, no tanto de lo que se supone que tendríamos que hacer y más de cada uno. Y una paciente también me dijo algo porque siempre con Cami decimos que aprendemos mucho de los pacientes, nosotras también, que me decía, para mí me sirve mucho pensarlo no como un final ni como un inicio, sino como una continuidad. Porque me dice, si yo me voy a levantar el 1 de enero es lo mismo. Va a ser lo mismo. O sea, es un cambio para la gente de número. Sí. Pero me dice, si yo lo pienso como una continuidad, no se me arma tanto algo de como que tuve que terminar y pensar algo. Claro, Me dice, bueno, lo voy a pensar así. Y creo que está bueno. O sea, son distintas formas de empezar como a rearmar algo que se nos arma con fin de año. De bueno, ¿por qué tanta exigencia en esto de juntarse, de festejar, de estar Porque no deja de ser un más el mandato peso de la nomás. costumbre, Exactamente. claro. Es un mandato más. Esto, nos tenemos que juntar, tenemos que salir de Y comer que como... continúa como- todo, no es que hay Total. un final ahí. Claro. O el tema del balance también. Tal cual. Voy a hacer el Muy balance. ¿Por qué el exigente. balance lo haces? Aparte de balance, este año ni hagamos. Y en general los No nos balances sí. conviene. A ver qué nos aporta Cami. Cami, que le dije No, Mica. sí, Cami, perdón. Bueno, igual al revés, es lo mismo. Sí, me parece que tiene que ver justamente con eso, con un mandato, con un entrecruzamiento de un montón de dimensiones que tiene que ver con lo social, pero también con lo económico, porque no nos olvidemos que las fiestas conllevan un montón de gastos, desde lo que tenés que comprar hasta el regalo, hasta trasladarte o lo que sea, y eso muchas veces angustia, sobre todo en la situación económica en la cual nos encontramos en este momento en Argentina. Entonces, me parece que es sacarle un poco de peso, fijarse uno y ver con quién tiene ganas de pasarlo. Digo, no es necesario el mandato de pasarlo con la familia, tal vez te sentís más cómodo o solo, o con amigues, o con algún compañero de trabajo.
digo, fijarse eso y no tener el mandato de festejar. Me parece que eso es lo fundamental, porque es esto, es algo social, digo, muchos de nosotros nos pasa que festejamos la Navidad y no somos católicos, por Claro. ejemplo. Sí, bueno, sí, tal cual. Sí, sí. Y aparte es una costumbre ya Entonces, empieza. Sí. Sí, entonces, bueno, sacarle un poco de peso, si lo queremos tomar como un día más, lo tomamos como un día más, si queremos juntarnos un rato y después retirarnos también, ir viendo y midiendo cómo cada uno se siente, de qué tiene ganas, y que no termine siendo una exigencia exterior. Total. ¿Sí? Y esto también del balance, bueno, el balance lo podemos hacer en cualquier momento o podemos no hacerlo. Claro. El 31 de diciembre no marca nada porque también hay algo ahí de un proceso que hablamos siempre con Vicky, que no es algo que empieza y termina, sino que tiene que ver con un montón de factores, con un montón de cuestiones que cada uno está transitando y que del 31 de diciembre al 1 de enero seguramente no cambie Claro. nada radicalmente. Entonces, digo, tomarlo como un día más, al que le gusta festejar, obvio que festeje, digo, siempre está bueno festejar un 31 de enero o un 31 de diciembre, es lo mismo, y el que no, y digo, sí me parece yo lo que siempre le recomiendo a mis pacientes, porque es muy fácil decir, bueno, que no sea una exigencia social, ya está, me despojo de todo eso. A veces es difícil, pero bueno, si uno quiere quedarse solo en la casa, bueno, armarse una comidita rica, quedarse con el perro, ver alguna peli que le convoque, digo, armarse un plancito para uno mismo, y disfrutar eso. Y si te quieres acostar a las 11 de la noche, te acostás a las 11 de la noche. Digo, eso no lo marca nadie, me parece que empezar a desarmarlo un poco es necesario, pero bueno, siempre está bueno armarse algo para uno, mimarse Claro. a uno mismo. Claro, sí, habilitar el no, ¿no? No, hoy no tengo ganas, o no hay necesidad de invitar a esa que yo sé que después al final me va a provocar un mal momento la reunión. Que difícil que es el Es no, difícil, sí. Es difícil, pero bueno, pero es un buen momento también. Tal Eso cual. sí puede ser. Sí, puede los ser otros algo también que ahí. lo entiendan, porque hay gente que es más Claro, sociable ese y es el puede tema, fluir, y hay gente Sí, que no, que se le claro. arma un montón de pensamientos y prefiere un poco más resguardarse. Sí. Y es parte. Sí. Está bueno desdramatizar estas fiestas. Desdramatizarlas, son unas fiestas como cualquier otra, lo podemos vivir si queremos con Tal todo y si no queremos Está bien también. con tranquilidad. Chicas, la verdad que les agradecemos un montón todo este año A de ustedes. compañía. Cada vez las necesitamos más, porque cada vez todos necesitamos más Cada vez estamos. a especialistas en salud mental. Y los temas no se van a acabar nunca. Así que gracias. Bueno, a ustedes también. Gracias Bueno, gracias a ustedes. Bueno, ¿y qué pase? ¿Vas a pasar tus fiestas allá? Con Vicky. Con ¿Te vas para Vicky, allá? ¿te vas? acá? ¿Te vas? Lindo. Bien ahí. A pasar la fiesta. Muy Porque también me despojé de todo. Dije, bueno, vamos. Hermoso. Bueno, ahí vas a tener para compartir mate. Ya está. Claro, sí, Preparate la estoy el esperando para termo, eso. claro, qué Eso. bueno. Chinchini, Ay, pero sobre todo lindo. mate va a querer Re, ella, tal más cual. que el chinchini. Sí. Bueno, me alegro que la pasen juntas. Y cuando brinden, vamos a estar ahí las brujas en ese brindis. Muy bien. ¿Eh? Siempre. Gracias, Bueno, chicas. Bueno, nos vemos. Bueno, como siempre cuando volvemos estamos todas arreglándonos así, ellas. Mi amiga me estaba escuchando, pero no me escuchaba más. Daniela, otra vez. Un saludo, un beso a mi amiga Daniela. Bueno, se viene la hoguera. ¿Qué vas a quemar? ¿Qué vas vamos a prender quemar. fuego? Vamos a quemar. Bueno, ¿te acordás que ya habíamos hablado de que se estrenó Belén, la película Sí. de Dolores Fonsi, dirigida y protagonizada por Dolores Fonsi, que cuenta la historia precisamente de Belén, Ujú. la que lleva el nombre, que es una joven tucumana que fue criminalizada por haber tenido un aborto espontáneo. Sí. Belén estuvo más de 2 años presa hasta que llegó su caso a oídos de una abogada feminista, bueno, que es una bruja, Soledad Deza, que es precisamente el papel que encarna Sí, Dolores Dolores Fonsi. Fonsi, quien, bueno, logra liberarla. Está bueno que sepan que si bien ya tuvo su paso por los festivales, tuvo su paso por el cine, ahora ya está en las plataformas, está en Amazon Prime. Amazon, desde bien. creo que desde el viernes está en Bien. Amazon Prime para que la puedan ver. Bueno, Belén, para
nunca hay que pensar que todo el mundo sabe de qué se trata. Belén Claro. es un nombre de fantasía, no es el nombre real de la mujer a la que le ocurrió eso. Generalmente siempre, tanto cuando se trata de menores como con mujeres que le pasan este tipo de situaciones, se les protege pone la un nombre la de, identidad, claro, sí. como para protegerla, cosa que no hicieron, como decíamos recién, con la Exactamente, chica sí. violada en Citibel. Sí, con la mayoría de las mujeres. Y con la mayoría de las Víctimas de víctimas, tal cual. violencia, ¿no? Bueno, Belén fue violentada por la policía, por la justicia, por los equipos de salud, por todos, ¿no? Pero la verdad que no, Belén no es la única. Ujú. Hay otras que han pasado y que pasan por lo mismo, y también hay grupos, para nuestra cuotita de optimismo, y grupos de derechos humanos que están constantemente atentos a esas otras Belén que pueden Sí. andar Vulnerables, claro. por el país, por el resto del país, víctimas de esta injusticia. Y entonces estos días, aprovechando un poco el éxito de Belén en los cines y en los festivales, y en la mirada puesta en este hecho, que por ahí es muy conocido por quienes estamos en el feminismo, pero por ahí no es tan conocido Claro, por la comunidad entera, aprovecharon las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, aprovecharon a hacer más visible un caso que es el de otra mujer que se llama Paola Ortiz. Paola Ortiz está presa hace 13 años por un evento similar. Está presa por un evento obstétrico. Paola está en Córdoba, en un lugarcito que se llama Bower, en una cárcel de máxima seguridad, ya hace 13 años. Ella, como Belén, fue víctima de un proceso plagado de estereotipos, irregularidades, falta de perspectiva de género, violencia. Y como resultado de eso, ella fue declarada culpable con reclusión perpetua de haber asesinado al feto, porque la verdad que era un embarazo muy chico, que dio a luz el 31 de diciembre del 2012. Pero bueno, pongamos esto en contexto para que se entienda, porque acá yo necesito la ayuda de todos y todas. Paola es una chica que prácticamente no accedió a la educación, solamente había hecho hasta 3er grado. Una chica realmente muy vulnerable, de una zona ahí de Villa María, pero de Villanueva, dentro de Villa María, en Córdoba, que la pasó muy mal desde siempre, ha dormido en la calle, ha dormido en terminales, y también, como consecuencia también un poco de esto, ha sido víctima siempre de parejas con las cuales tenía una relación realmente tóxica. Ella, en 2012, cuando le ocurre esto, que te voy a contar, este evento obstétrico, que es un parto en avalancha. Se le llama un parto en avalancha cuando no te da tiempo a nada, cuando se produce un parto, que puede ser un parto a término o un parto en cualquier momento de la gestación, ¿no? Cuando a ella le ocurre esto, ella estaba viviendo en una situación absolutamente precaria, en una habitación de una casa de un ex suegro, que incluso para dejarla dormir ahí le pedía favores sexuales, o sea que era violentada por ese hombre. Tenía con ella uno de sus hijos de 5 años, y digo uno de sus hijos porque ella ya en el 2012 tenía 3 hijos. Ajá. 2 se los habían sacado sus parejas, se los habían quedado sus parejas. Y ella, estando en esta situación, en una pieza, tiene un parto en avalancha. Un parto en avalancha, para el que no sabe lo que es, no te permite ni moverte. No te da tiempo a nada, o sea, no te da tiempo absolutamente a nada. Resulta que, bueno, esto ocurre, nace un feto sin vida, y en el barrio se corre el rumor, porque ellos en el barrio como que la habían visto que ella estaba no embarazada, pero como que le había cambiado el físico. Entonces se corre el rumor y la denuncian a ella. Y los vecinos comienzan a decir que ella había escondido el embarazo, como si ella tuviera que, si vos estás embarazada, tuvieras que gritar con un megáfono, estoy embarazada, sobre todo en la situación en la que ella estaba, ¿no? Que hay que ver de quién era, quizás era por los favores sexuales que le daba el ex suegro, no se sabe, no se va a poder saber. Y entonces empieza toda una situación que primero se da en la sociedad de llamarla a la mata bebés, de violentarla, y por otro lado, cuando se entera, el papá de ese hijo que ella tenía va a buscar al hijo y se lo saca. Cuando esto ocurre, ella va a la comisaría a hacer una denuncia, más precisamente porque el padre le había sacado a su hijo,
Y cuenta el contexto, cuenta que ella había tenido esta situación, un parto en avalancha, marche presa, Adentro. como le pasó a Belén, Claro. marche presa, ¿no? Más todo el amarillismo ahí un poco de la prensa, el ensañamiento de la policía, la prensa que la trataba de macabra, ¿no? ¿Viste cómo se Sí, suelen sí, hacer sí. con estas cuestiones? Y sobre todo porque era una mujer absolutamente vulnerable. Ahí aparece un fiscal, un juez sin perspectiva de género, listo, combo ideal, Claro. presa, condenada a prisión perpetua. Y el padre se queda, ya te digo, se queda con este hijo. Ella desde el 2012 no ve a ninguno de sus hijos, a los anteriores tampoco. Y ella va a juicio, la meten presa, está durante 2 años presa. En el 2015 hay un juicio y en ese juicio, con un dato de una prueba científica que se llama dosimasia pulmonar, que es una prueba que la verdad es ampliamente cuestionada por su falta de fiabilidad, y con un dato que era falso. Ella, cuando va a hacer la denuncia, ella cuenta lo que le había ocurrido, pero quien le toma la denuncia escribe que ella había escuchado el llanto del bebé, cosa que ella jamás dijo, Nunca dijo. que de hecho no consta. O sea, consta porque lo escribió Claro, el sí. policía, pero ella Claro. jamás lo dijo. Con esas 2 pruebas la condenan, obviamente, a cadena perpetua. Máxima. Y la condena desestima cosas como, por ejemplo, un informe pericial que indicaba que no se podía aseverar que había existido vida posnacimiento. O sea, esto que hablamos, ¿no? Totalmente Claro. plagado de irregularidades, de falacias, incluso en el juicio dicen que, bueno, vos tuviste 3 hijos, ¿cómo no fuiste responsable? Sí. Como para cortar el cordón, porque no en su momento no había cortado el Claro. cordón, como si ella, los 3 hijos que había tenido, los había tenido en un hospital, Claro. siendo atendida, y estuvo en un momento en el que se iba, ¿no?, en Sí. hemorragia. Entonces, bueno, por ejemplo, le dicen eso. Y todo lo que es la duda, que siempre hablamos cuando en los juicios la duda se usa siempre a favor de la víctima, Claro. no en contra. En este caso se usó en contra de ella. Así que, bueno, incluso esto de que había ocultado el embarazo, Qué locura. que además, si lo hubiera ocultado, supongamos, Claro, no es que delito. eso no la hace, Claro. eso no la hace asesina, o eso no, Sí. no quiere decir que entonces, bueno, pues lo está ocultando, entonces va a matar Claro. a la criatura que van a hacer. Bueno. Ella es sentenciada primero por un jurado. Bueno, ahí estamos viendo libertad para Paola Ortiz, porque hay toda una... Bien que hay Ya voy a un escanear. www.libertadparapaola.org y hay también un código, Ahí estoy entrando. porque vos podés firmar esta petición. Muy bien. Porque, como le ocurrió a Belén, que se encontró con un ángel que fue Soledad Deza, Paula se encontró, ya había pasado mucho tiempo, pero se encontró con las abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, que están llevando este caso a sus espaldas, que quieren liberarla, que se dan cuenta que hubo muchísimas irregularidades, fundamentalmente que por supuesto no hubo perspectiva de género, ¿no? Obvio que no. ¿Qué es la perspectiva de género en este caso? Expliquemos nuevamente, señorita maestra, expliquemos nuevamente. La perspectiva de género en este caso es tener en cuenta el contexto en el que vivía, su vulnerabilidad, Exacto. que era analfabeta, que había un hombre que la estaba violentando, que tenía 3er grado, con lo cual no podía autoatenderse un parto. O sea, Claro. ¿cómo podés pensar ¿no? Y que ya había sufrido un montón de violencias. Así que por eso les pedí, por favor, que se quedaran a escuchar esto, porque te podés sumar a esta campaña, podés entrar, ahí está el código. Súper cortito. Llenás Ahí tus está. datos y ya está. Y firmás porque se está pidiendo, porque hay una instancia que es la instancia de que se eleve esto a la Corte Suprema Provincial, que estaba vencido, pero que bueno, ahora las abogadas Ok. lo van a hacer. Y bueno, y lo que todos queremos, lo que quieren ellas y lo que queremos todos, por supuesto, es que se la La libere. liberen. Porque ya 13 años injustos ya ha sido demasiado. Sí, tal cual. Ella tuvo 2 hijos, además, estando presa, y además sufrió la violencia que le sacaron esos 2 hijos y que los dieron en adopción sin su consentimiento. No. Porque se trata de esto, ¿no?
la mayoría de las víctimas de eventos obstétricos y que después terminan en la cárcel, ya sea los hijos que han tenido o los que pueden llegar a tener después estando en la cárcel, la siguen violentando. Claro. Y todas tienen el mismo perfil, como siempre decimos, ¿no? Que la violencia es mayor cuando cuando la persona es vulnerable, claro. cuando no tiene instrucción, cuando no está acompañada, cuando es migrante, bueno, siempre hay un montón de características que van hacen sumando. que la violencia sea cada vez peor sobre ese cuerpo. La verdad que 13 años me parece que es demasiado, por eso enviamos este hecho a la hoguera, pero les pedimos la colaboración para firmar esta petición. Hay muchísimos organismos que están acompañando a las católicas, a las abogadas de católicas por el derecho a decidir, como por ejemplo el Centro de Estudios Legales y Sociales, la campaña del aborto legal, el Centro Universitario de San Martín, un montón de organismos de derechos humanos que están acompañando y ahora sí están al lado de ella para acompañarla y para tratar de que ella sea liberada y que pueda reencontrarse con sus hijas. Ojalá. Bueno, súmense todos. Después Así que volvemos a subir a historias el QR para que los caneen. Va a quedar el QR formulario. en las historias de las brujas, así. Es un segundito que tienen. Nada, sí, yo todo recién por lo hice, Paola al y toque. por sus hijas. Sí, ya estamos en comunicación con un brujo reincidente. Ay, qué lindo. Un brujo que viene a charlar en representación de un Proyecto Bodrio. ¿Cómo estás, Alejo? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Perfecto, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Muy bien acá. Recordando Tomando los unos mates. momentos que cuando estuvieron acá. Cuando cantaste la canción para tu sobrino, estaba recordando. Ay, Gaby. qué lindo. No, por qué favor, qué lindo. momento, qué Muy lindo. linda canción. Me encanta volver a verles. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Por favor. Qué bueno un poder placer. venir a contarles un poco en qué andamos y eso. ¿Y en qué anda? bueno. ¿En qué anda ¿Qué anda Bodrio? Proyecto Bodrio? Yo recién me preguntaba eso, ¿en qué andamos? Andamos en un par de cosas. Tocamos la semana que viene, el sábado, en Casa Cuchá, Sí. ahí en 2, 46 y 47 a las 9 de la noche. Hay para comer, hay para comprar para tomar. Programa. Tiene el ambiente que a nosotros nos gusta, también Sí. conocido como APM, Sí. pero para esto se llama Casa Cuchá. Y vamos a estar ahí probando el nuevo formato de Bodrio, que es en cuarteto ahora. Claro, era lo que te iba a preguntar. Ay, ya tienen modificó todo. las primicias ahí. Sí. Contanos. Nombrá Estamos para quienes no sepan todos los demás Sí. integrantes. Bien, somos un quinteto, hacemos canciones propias, comento así muy por arriba, inventamos canciones y son, como es, tocadas en piano, guitarra criolla, cello, voces, percusión, una percusión así muy latinoamericana, Sí. folclórica, ponele, cajón peruano, legüero, etcétera. Y nada, las canciones, esos, tienen momentos de mucha intimidad, momentos un poco más desopilantes, siempre decimos, Sí. hay un poco de humor ahí. Y bueno, este año se ha ido a vivir uno de los integrantes fundadores al sur, es un lugar en el mundo, según nos ha dicho. ¿Quién se nos fue? ¿Quién se fue? Se nos fue el Santi, que ahí ha estado en la radio la primera vez que Sí, fuimos. claro. El Santi es miembro fundador, lo empezamos nosotros el proyecto, Sí. pero bueno, en despedida, o un hasta pronto fue en realidad, Está bien. porque nos vamos a seguir encontrando, pero no con la cotidianidad que teníamos acá cuando vivía en La Claro. Plata él. ¿Y cuál es el lugar en el mundo, en el sur, a donde se fue? Bueno, es medio del sur en general, pero ahora se fue a Maitén, que es de donde es el pianista de Bodrio. Ah, Ajá. mira. Sí, así que bueno, está viviendo por esa zona y bueno, va a andar rondando por ahí por Calafate. Bueno, sí. El Santi, sí. Qué lindo Así que bueno, lugar. uno de los miembros fundadores nos dejó canciones, nos dejó este proyecto. O sea, el le puso mucho espíritu cariño. de él está ahí, queda. Totalmente. Sí. Y una de las cosas que le quería contar, a modo de despedida, este año grabamos una sesión o un EP, vamos a ver, que en estas semanas lo vamos a estar subiendo, que es con los chicos de Pisos Pares Producciones, que hacen audiovisuales muy buenos. Y grabamos una sesión a dúo con Santi, Ah, qué lindo. medio ahí como una despedida, Qué de 3 lindo. canciones que no solemos hacer. Lo hicimos alguna vez, alguna de esas canciones, pero no son del repertorio de siempre de Bodrio. Y nada, va a estar muy lindo. Eso lo vamos a subir en 1 o 2 semanas a YouTube y después del tiempo que nos lleve a Spotify.
Así que bueno, esas novedades. No, re Y- lindas novedades. Aparte, Sí, qué sí. emocionante va a ser ver eso para ustedes Sí, y bueno, sí. para todos los que lo siguen, que nada, todos, porque todos se despiden de un Sí, integrante. sí. Ustedes y todos los que lo Sí. siguen también. Sí, sí. Así que bueno, nosotros estamos ahí reinventándonos, viendo cómo sonamos de a 4. Sigue siendo un grupazo, a mí me entusiasma un ¿Y montón. cómo fue el primer encuentro en formato cuarteto? Bueno, fue difícil porque fue volver a hacer los arreglos, pero a la Claro. vez traía como esa novedad de bueno, a ver, esto que tocábamos así, ahora lo vamos a tocar así. Claro. ¿Y Así qué que bueno, pasó que las con chicas los roles empezaron a que se cantar un poco ocupaba más. Santi? ¿Se los repartieron ustedes? ¿Quién tomó la Sí. posta ahí? Algunas cosas son irreemplazables, así que se reinventó de otra forma, y otras lo que implicaba, bueno, que alguno agarre lo que él cantaba, lo fuimos agarrando a poquito. Las chicas están cantando mucho más, que tienen unas voces hermosas. Ah, locura. Ellas se habían sumado después, entonces por ahí se iban sumando de a poco a la parte de cantar, y ahora, Claro. bueno, fue un momento de, bueno, agarraron más la parte de Protagonismo cantar, ahí. son Está bien. unas voces. Qué Así que bueno, lindo. una de las chicas era la beso. chelista y la otra es la percusionista. Así que Ah, son Agus unos, y porque él Carola. dice, nosotros somos unos, todo así muy humilde, dice, por favor, escuchen a Proyecto Sí. Bodrio, porque son unos músicos Carajo. no, si fuera de España te diría de la hostia, ¿no? Claro. Cuando salimos por la FM Barcelona digo de la hostia, pero de acá del carajo, son unos músicos impresionantes. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, Nada, nos gusta lo que hacemos y bueno, nada, estamos ahí probando. Vamos a ver qué sale en Bueno, esta fecha. y escúchame, ¿cómo los pueden encontrar? Bueno, ahí está el @, Proyecto Bodrio. ¿Y cómo Sí, los pueden Proyecto encontrar Bodrio. por las plataformas para escucharlos? ¿También como Proyecto Bien, Bodrio? principalmente en Spotify, que estamos como Bodrio, así, Bien. Bodrio, con B larga, Sí. sin H. Y bueno, eso que decían recién, Instagram, Proyecto Bodrio, esas son las principales redes. Ahora vamos a implementar el YouTube, que lo vamos a estar Muy bien. pasando también por Instagram, por nuestras redes. Así que, nada, que nos sigan. bueno, que y en hagan 2 escuchar. semanitas decís la sesión, que para la Yo creo que en 2 semanas pasa eso, justo estamos con esta fecha, que Claro. estamos reinventándonos. Sí. A la vez, estamos en el estudio hace un año, nosotros como buenos bodrios, les vuelvo a contar a los que no saben que nuestro logo es una tortuga, hacemos las cosas muy lento. De Bueno, a Somos pero- así para poquito y sin componer. prisa, está bien. Mira, yo te voy a decir Sí. una cosa. Y así salen. Eso. ¿Viste Claro. cuando vos vas a un restaurante y decís, me pasó una vez, por ejemplo, fui a un restaurante y pedí un matambrito tiernizado al verdeo. Me lo trajeron a los 3 minutos. Mantequita. Ah, No, claro, qué mantequita. duro. No, aparte estaba recalentado, es más, de hecho no se había recalentado, ¿no? En una parte estaba frío. Yo, cuando voy a comer a un lugar, prefiero esperar lo que sea necesario, pero que me traigan, ¿viste? Que Claro. lo saquen de la sartén Claro. de la Acá con cacerera. Bodrio Bueno, pasa eso. con Bodrio pasa lo mismo, ¿no? Vos escuchás fuego un lento. tema y se nota eso, que hubo una, así, ¿viste? Cocido a fuego lento, como Claro, dijo él. claro. Total. Nos A mí gusta me parece eso. bien. Sí, ¿Quién te corre? Nadie. totalmente. Y a veces, viste, cuando sin darte cuenta te corres vos, te corre, Claro. no sé, las costumbres. Pero bueno, esto nos gusta, nos parece una forma que linda de hacer música. Por ahí contarles también que tenemos telonero. Ah, se no puede me decir, digas. Muy bien. Increíblemente, ¿no? Bien. Viene un amigo nuestro que se llama Antonio Isa, que también Sí. es compositor, pianista. Tiene dúos también acá, pero él va a venir en formato solista a hacer algunas canciones Bien. para abrir. Así que bueno, nada. Muy Bueno, acá medias confundidas, porque luego de algunos problemas técnicos, pero con la presencia de otras brujas pudimos solucionarlo. Ah, Tuvimos mirá. acá. El estudio lleno. Mirá lo que es Mírenlo, ¿qué es esto. este estudio? Primero le vamos a dar un aplauso a Male. Male. ¡Bravo! ¡Bravo! Juli también. Quien nos estaba escuchando se habrá enterado que se cortó la luz, se cortó internet, volvió y hubo que reconfigurar todo y Male hizo magia. Muy O bien, brujería, Male. no sé, Male. ¿Vos qué decís? Brujería. Brujería. Ahí está. Bueno, y tenemos acá en piso a 6 mujerazas, un super ensamble de Prende la Vela. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Gracias. Muy bien. Son
Nunca tuvimos el estudio tan lleno. Ay, no, me Estábamos hablando encanta, justamente. me encanta. Bueno, quiero que cada una haga una presentación, son un montón, así que las escucho. Una Arrancamos por allá. presentación y lo que tenga ganas de decir, o cómo se metió en Prende la Vela, o cuál es su función en el grupo, lo que tenga ganas cada uno. Y ¿quién arranca? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién arranca? Ahí la que está. Ya está. Designada. Fuiste vos. ¿Nacionalidad? Todo. Se nota. No, saludarlas, agradecerles por el espacio. Me presento, mi nombre es Natalie Zapata. Soy de nacionalidad colombiana, pero soy del mundo de la tierra, viajera por naturaleza. Y también, bueno, acá compartiendo ahora con las chicas de Prende la Vela, que nada, empezamos a encontrarnos, a juntarnos, como a conectar desde la raíz de la música, del afro, de los tambores, del encuentro entre mujeres, y nada, el acompañarse en ese proceso de aprendizaje, de experimentación, de transmisión de saberes, igual porque es esto, como yo nací en Colombia y bueno, allá hay unas formas de cómo se lleva la música adelante, que por ahí, no por nacer en esa región o en ese lugar, nací escuchando, por ejemplo, estas músicas todos los días, por ejemplo, para mí no fue que yo las venía escuchando desde bebé, sino que en realidad acá como que me nació también el interés de empezar a profundizar en mi raíz afro, y en las músicas, y como, a ver, ¿y esto por dónde va? Y claro, empecé a escuchar más que afro-colombiano del Caribe, de la costa caribeña. Y bueno, en el camino, en esa experimentación, me empecé a encontrar con gente, con personas, y bueno, algunas de esas personas son estas personas que están acá, con las cuales hemos empezado a construir cosas re lindas, o sea, conectar desde la música, desde la presencia, desde el estar, desde el querer construir algo, sea lo que sea, sin ni siquiera tener una expectativa de nada, como que las cosas han fluido hermosamente porque somos seres muy diversos. No solamente hacemos música, sino que hacemos un montón de cosas. Claro. Yo, por ejemplo, ahora también, eso les contaba antes de que empezáramos a estar al aire, ya empezamos a charlar, vine, digamos, como acá a Argentina, como con una expectativa de empezar a estudiar otra carrera. Empecé a estudiar cine, estuve estudiando cine, después me dieron ganas de irme a viajar, me fui de viaje un año, volví, después me fui o sea, como eso, muy en conectar con el país, con los lugares, con las personas, una búsqueda muy interna, un viaje muy personal también, que me ha llevado a diferentes lugares, y uno de ellos es, bueno, la música, como centro, como base de la vida, que me hace feliz, me llena un montón. Y también con las plantas, con la tierra, con el reconectar con esa raíz también que tiene que ver, o sea, la música de las plantas, el cuerpo, el ser. Y bueno, empecé a estudiar agroecología, ya venía como trabajando, conectando con la tierra, con las plantas, como escuchándolas, viéndolas, observándolas. Y empecé a estudiar, como a profundizar, como a equilibrar un poco como la teoría con la práctica, complementar eso también, que en la música igual desde lo intuitivo, de la intuición, capaz que algo sale, pero de repente, claro, si tú equilibras eso con algo de práctica y de teoría un poquito, como que puedes llegar a un equilibrio que está repiola también, ¿no? Claro. Como también el viaje de la vida, qué sé yo, llegar al punto de equilibrio que también es como respirar ese centro en cada día, en cada cosa que haces. Y nada, eso, bueno, si quieren seguir. ¿Quién sigue? Esta introducción. A ver quién sigue. Seguimos por acá. Podés agarrar el acércatelo. micrófono y acercártelo, apropiatelo. Bueno, muy bien. Bueno, mi nombre es Mayra, también muy contenta de estar acá con las chicas. Compartir música. Por mi parte, yo sí me crié escuchando cumbia. Mis canciones de cuna fueron cumbia. Mi papá se vino hace muchos años, como las chicas, a estudiar acá a La Plata, la ciudad. Y bueno, se conoció con mi mamá, y así que tengo esa raíz colombiana también, como mi familia paterna que está allá. Entonces siempre esa conexión con esta música que hacemos, que si bien es afrolatina, porque fusionamos muchos ritmos que son también de todo el territorio, la formación instrumental es afrocolombiana, o afrocolombiana del Caribe colombiano, sí, de la música más del Atlántico. Entonces, bueno, mi papá es de esa costa Caribe, y bueno, es como que siempre tuve esa conexión con la música. Por ahí, incluso más que con el folclore nuestro. Qué loco, claro. O sea, estuvo toda la música, ¿no? Pero esta especialmente.
Y después ya, sí, de más de grande empecé a conocerla más en profundidad, a estudiarla, a transitarla y como también con una profesora que vino, una chica que vino a estudiar y empezó a dar clases, a hacer ensambles. Entonces, bueno, empezamos ahí. Y así que bueno, ese es un poco lo que me ha conectado con las chicas y bueno, eso. Básicamente, después en el grupo estoy más que nada cantando y tocando semillas y maracas y accesorios. Que bueno, a Juli no le gusta que digamos accesorios, pero bueno, son parte importante, no es algo accesorio. Pero bueno, es lo que comúnmente se llaman accesorios, Claro. pero que no son accesorios. Los mal llamados accesorios. Los mal pero llamados accesorios. Está muy bien. Está muy bien. Percusiones, Muy bien. sí, percusiones que no son tambores, pero bueno, eso más que nada. Es una gran... Y la gaita. artista visual, plástica, Sí, escenógrafa. sí. Ah, bueno. Sí, sí, estudié en la Facu de Artes junto con Karina, también nos conocimos ahí hace muchos años, muy jovencitas, a los, no sé, 18, 19 años, en la Facu de Artes, que estudiamos artes plásticas y bueno, y también en la escuela de teatro. Yo terminé la carrera de escenografía y me dediqué sobre todo al teatro, y al arte en general. Soy profe, bueno, doy clases, sí. Qué lindo. Bueno, otro día te venís a hablar de todo claro, tal cual. Sí, es como, pero como en para que realidad, vengan, ¿viste? claro, en realidad todas tenemos un recorrido muy amplio. Claro. Con eso, con otras carreras, otras profesiones, pero siempre el arte ahí presente, la música nos encuentra y nos conecta. Así que bueno, pero sí, Es todas que tenemos un gran cada recorrido. vez se da más esa mixtura de que no es solo música, ¿viste? Son actrices cantando o no. Cada vez se permiten más, o antes era como que hemos roto Te esos encasillabas, mandatos claro. y esos casilleros en donde nos ponían, ¿no? Y cada vez es arte. Es un poco de todo, es improvisación, es música, es un poco de poesía, ¿no? Claro, sí, total. Bueno, y por ahí contar un poquito de la gaita, que sí es algo que aparece en nuestra formación, que en realidad son los quizzes o chanas, que se llaman como nombre originario, chuanas, pero como nombre más colono, como más conocidas, son las gaitas colombianas, que tocamos, solemos tocar con Juli. También Pauli toca y es un instrumento. No está acá. Hoy lo trajimos. Es grande, ¿no? No, son como 2 flautas indígenas. Es un instrumento indígena y es como el que da a la cumbia ese sonido de viento, ¿no? En realidad la cumbia nace de como de la conjunción de culturas, ¿no? Si ven acá tenemos un montón de cumbias y como que toda Latinoamérica está atravesada por la cumbia, siempre se dice que el nacimiento es en esa costa caribe y que nace de esa conjunción cultural de lo indígena, de lo africano y de lo español, ¿no? Como que el tambor es el aporte africano, lo indígena son estos instrumentos de viento, estas flautas y las semillas, las maracas, y el español es como lo que da el verso, lo que da la estrofa, la canción cantada. Entonces de esa conjunción es como que nace la cumbia y es como una gran madre de ritmos y de cosas que después salen de ahí también. Entonces, bueno, están en nuestra formación. Hoy, no sé, por la lluvia, por un montón de cosas no las trajimos, elegimos hacer otras canciones, compartir otras canciones, así que bueno, pero si nos van a ver, que nos cuentes que todo si eso nos van a ver, claro. están las gaitas presentes. Qué lindo. Bueno, a ver, continuamos con las presentaciones. Bueno, Tiene un 10. Re bien. Usted también. Muy bien. Bueno, mi nombre es Paula. Bueno, yo ya voy para 13 años de estar acá en Argentina, bueno, en La Plata. Vine a estudiar un posgrado en Ingeniería Ambiental, que lo terminé y bueno, ahí estamos en eso.
Y bueno, y con la música, decidí conectar con la música. Bueno, a mí me pasó que en Colombia se baila mucho, o sea, muchísimo, Sí. mucho, mucho, mucho. Y claro, me invitaban a cumpleaños y todo el mundo hablaba y no bailaban. Y si salían instrumentos y todo el mundo tocaba música y yo decía, claro, nadie acá la bailaba. gente toca más. Y yo empecé a motivarme por ahí. Ajá. Como más por como decir, bueno, percutir, en baile es percutir con el cuerpo, bueno, de pronto acá la gente está más motivada por percutir con instrumentos, Claro. ¿viste? Y ahí fue como este deseo de empezar a conectar desde ese lugar social también, como por la música. Y bueno, ya empecé a manejar cursos y talleres, y me empezó a gustar muchísimo la percusión. Y en la pandemia creo que fue así como el aliado que me lo abracé los instrumentos y bueno, nada, y fue como ese momento donde yo empecé a sentir que los tambores eran medicina para mí. Y bueno, y ahí en el camino encontré a estas mujeres. Encontré Sí. Pero vienen con 10 de presentaciones Sí. todas. Me encanta porque están desnudando un poquito el alma cada una de ustedes. sí. Me encanta. Gracias, Bueno, chicas. Y nada, yo quiero contar ahí también eso, que soy mamá, tengo un hijito y bueno, eso. ¿Cómo se llama tu hijito? Inti, Ay, me encanta el nombre. Hermoso. Un beso enorme. ¿Cuánto tiene? 9 años. Ay, todavía es bebé. Va a ser Siempre, toda la vida siempre va a bebé. ser Yo bebé. tengo un bebé de 27. Claro, claro. Sigue siendo bebé. Y las hermanas se siguen poniendo celosas. Ahí está tu bebé, dice. Bueno. Eso lo dejamos para otro programa. Si querés lo charlamos. Otro programa traigamos ese tema. Bueno, sigamos. Bueno, sigamos. Bueno, mi nombre es Karina. Yo nací acá en La Plata. Estudié ahí en la Facu de Artes. Ahí con Mai nos conocimos. Por eso es como una amistad de años. Y bueno, y siempre eso, compartimos además de lo artístico, la música. Siempre había música en las juntadas. Era como algo que no podía faltar. Y bueno, en años fui como estudiando un poquito, siempre me llamó la atención la percusión y me anoté como en un taller así muy random, iba a ir una amiga, me dijo, che, vamos, y bueno, y así arranqué como a tocar, en realidad percu guineana, del afro guineano, nada que ver, qué loco. pero bien de la raíz afro de madre, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como que ahí arranqué a acercarme a la percu de ese lado. Y bueno, estuve en un grupo que se llamó Afrocósmico y estuvimos ahí metiéndole durísimo a ese proyecto, 7 años, y bueno, hermoso ciclo. Y bueno, después, esto que decía Mai, ¿no? Cayó una chica de Colombia a impartir sus talleres y dije, bueno, tengo ganas de volver a la percu. Así, pero bueno, me atraía también el proyecto porque eran todas mujeres, que bueno, no suele ser muy Claro, común, entonces bueno, como que me entró por ese lado y dije, bueno, vamos a meterle ficha a esto. Y Se la ahí, jugaste. sí, ahí arrancó y la verdad que eso, es como que la cumbia es algo como que te atraviesa naturalmente, ¿no? Entonces lo sentís tan cercano que te encanta, o sea, no sé, a mí yo las veces que eso, me puse a tocar cumbia y empezar a aprender los ritmos así tan de cerca, era como, lo sentía muy familiar. Entonces era, nada, muy fácil, me encantaba, era como, lo re disfrutaba, los talleres, así que ahí un poco... nada, seguimos armando esto. Después, bueno, las conocí a las chicas en ese camino y bueno, y surgió toda estas ganas de juntarse y de armar algo juntas, de ser un colectivo de músicas, de tamboreras, que bueno, con ciertos propósitos que también compartimos, que es, bueno, eso, la defensa de algunos derechos, siendo mujeres y en la música, con todo lo complejo que es, ¿no? Así que, nada, me uní a ellas con esa esperanza también de que la música en las mujeres, nada, sea algo también representativo y que tengamos ahí algún lugar importante, ¿no? Entonces, nada, fue más que nada con ese sentimiento que decidí como eso, ser parte de esto y me parece hermoso en realidad, es Me muy, encanta, muy lindo, así Karina. que gracias. Yo las escucho y a mí me da una envidia.
Porque, no, de verdad, por cómo viven todo esto, porque no es un proyecto de músicas, Claro, no es un solamente no. es muchísimo más. Entonces, la verdad que no, y admiración, admiración. Seguimos, yo quiero seguir escuchándolas, así podemos hacer yo quiero escucharlas aunque sea cantar. un tema, queremos que Claro. sí, claro. Porque se los hizo chiquito. No, porque tenemos programa después, pues si no, seguiríamos. No le podemos robar, aunque sea un ratito, al programa después. Por favor, productora, anda preguntándoles a las chicas. 2 minutos es muy poco. 5. Bueno. Cerramos 5. Bueno, le metemos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Juliana, soy colombiana, soy de la ciudad de Bogotá. Una ciudad en las montañas muy alta. Dicen que 2.300 metros más cerca de las estrellas. Ay, Ahí va. Y vine a Argentina con el propósito de estudiar. Yo tenía ganas de, o sea, ya un poco grande, ponele. Me decidí, dije, bueno, voy a estudiar en la universidad. Me fui muy reacia a eso. Sí. Crecí en una familia con mucha música. Mi papá y mi mamá son músicos. Bien. Y en un momento de la vida decidí que ese iba a ser mi camino también. Después de muchas dudas y bueno, dije, bueno, es por aquí. Claro. No voy a estudiar música. La música no se estudia, se vive, se aprende de otras formas, ¿listo? Hasta que en un momento dije, bueno, voy a meterle a la academia a ver qué pasa. Voy a probar. Pero no va a ser en Colombia. Ya, bueno, prefería no vivir más en Colombia, quise emigrar. Y Argentina siempre fue un lugar que me llamó mucho la atención, fue un lugar con el que resoné, el sur, por la música. Bueno, había algo ahí que me llamaba mucho de este territorio. Entonces, bueno, me vine para acá, ya llevo 3 añitos de estar acá. Y ya venía con mucho interés y curiosidad explorando las músicas del Caribe colombiano. Bueno, en general soy amante, me fascinan las músicas tradicionales del mundo en general, sí, como de las músicas que siempre quedaron un poco apartadas, ¿no? Bueno, toda esta industria cultural, musical, ¿no? Que deja muy por fuera otras expresiones. Esas músicas que existían antes de la luz eléctrica, a mí me gustan, sin curiosar con esas músicas. Y bueno, en Colombia hay un montón de esas expresiones musicales y la música del Caribe, bueno, encuentro una riqueza del Pacífico también. Las músicas de las costas tienen una riqueza rítmica muy tremenda. Y yo soy baterista también, entonces el ritmo siempre ha sido como un eje central en mi vida, ¿no? Y entonces con estas músicas encontraba eso, como mucha riqueza rítmica y también, bueno, te metes en el cuento y te das cuenta que tiene una historia, que tiene una carga muy tremenda, simbólica, que son músicas de resistencia también, de los esclavos, que, bueno, que fueron llevados a esos lugares. Entonces, nada, como que para mí es un honor siempre poder tocar el tambor. También siento como una gran responsabilidad cuando lo toco. Y bueno, se ha dado todo, fue como muy sincrónico también encontrarnos, ¿no? Yo llegué y al poco tiempo conocí a Pauli, que tenía el interés de juntarse a tocar tambores con mujeres, entre mujeres, y así nos fuimos conociendo y fuimos juntándonos en parques, en la plaza, en La Plata, y bueno, después se fue armando como la idea o la intención de eso, de montar un repertorio. Tocamos gaitas, pero también están los bailes cantados, ¿no? Que es las músicas del Caribe, que no son con gaitas, que no son instrumentales, sino donde se canta. Ya se van a dar cuenta. Bien, sí, vamos a escuchar. Y bueno, eso. Bueno, a ver, Vicky. Nos queda, nos queda una y vamos a cantar porque le damos los regalitos y nos vamos cantando. Sí. Bueno, mi nombre es Vicky Victoria Ontivero de... Estoy pasando lista. Presente. De los pagos cordobeses, pero viviendo en La Plata hace 3 años. Bien. Bueno, mi búsqueda con la música empezó desde la danza, desde muy pequeña, con mi madre.
pero música folclórica de aquí, Bien. tradicional de acá. Después de grande el tango y después siempre con el bombo legüero, con la percusión, interesándome por percusiones también de Latinoamérica en general. Entonces empecé esa búsqueda desde lo afroperuano, desde la parte uruguaya, el Río de la Bien. Plata. Y bueno, y en esas búsquedas también llegué al Caribe colombiano y a estos tambores también hermosos que, como dijeron las chicas, son de resistencia, son de un refugio, tienen su propia voz y siento que todas somos canales y tenemos esa responsabilidad de hacer que esa voz llegue a todos. Claro, y son ¿quién dijo son medicina? Vos dijiste son medicina. No, medicina realmente. Así que entre la danza y la música siento que me fusiono y me puedo expresar y también es un agradecimiento inmenso. Así que gracias por este espacio. Por favor, chicas. Ay, nos hubiese encantado tener Natalie, tiempo, la verdad, porque Mayra, yo quería escuchar Paula, más. Karina, Juliana, Vicky. Bueno, yo sé que hubiera sido bárbaro que pudieran cantar más temas. Vamos a cerrar con uno con el que ustedes Igual el de quieran. Remolinas, que es el que tienen en pista, va a quedar para el programa que Bien, viene, así sí. que se prenden a Pero me escucharlo. pareció súper valioso todo esto. Sí, ahora me hice la cosita. Y vayan a seguirla. Súper valioso todo esto que ustedes cuentan y cómo se miraban cada vez que una hablaba. Con un amor, con una ternura. Son una comunidad, hay una complicidad entre ustedes que la verdad es admirable, es envidiable. Así que nada, yo ya soy fan. Como nos vamos a ir con un tema de ustedes, antes ella nos va a decir una cosita, les damos el regalito, las convertimos en brujas. El regalito. El regalito que es una piedra, siempre es una piedra con alguna frase. En este caso, amor es sostener con el cuerpo lo que prometemos con la boca. Ustedes lo sostienen con el cuerpo, con los instrumentos, con todo. Y una velita para prender la vela. Siempre viene la vela, pero para prender la vela, una vela. Chicas, para los deseos que ustedes pidan, bueno, ahí va a estar la fuerza nuestra también. ¿Qué me querés contar? Bueno, queremos contar, primero que si nos quieren seguir, tenemos nuestro Instagram que es prende_la vela y estamos promocionando una fecha que vamos a hacer junto a La Moringa, que es una banda amiga que hace música de raíz folclórica y estamos organizando un fiestón en el campo y esto es la segunda edición de una fecha que se llama Baila mi Tierra y bueno, va a ser para el solsticio de verano, así que es el 20 de diciembre, falta todavía, pero No como importa, en esta pero cosa ya se de van fin de reservando. año, Sí, ahí ya reservarse ese día. Hay que ir haciéndose los ya planes. reservarse es re importante, así que bueno, vamos a eso, ahí nos pueden en prende_la vela en el Instagram, ahí van a poder conseguir las entradas y todo para. Y después más cerca de la fecha también nos van pasando los flyers, ¿sí? Bien. Vamos recordando si se arman la agenda. Sí, Nosotros, sí. Bueno, nosotros despidámonos del programa Bueno, nos porque nos vamos a ir despedimos con ellas. Con este ¿Qué van a ensamble hacer? hermoso. Lo que... Sí, está. Se llevaban bárbaro, pero se agarraron de los pelos. Porque Nos estamos acomodando. Bueno, fue así, trajimos dos temas y estábamos acá, uno o el otro, pero bueno, creo que por consenso vamos a hacer bruja porque bueno, estamos en las brujas que salen. Claro que sí, muy bien. Gracias, chicas. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Hinojo borraja de misa, manejo plumas de quetzal, yerba gatera, cardo bendito, cuarzo, un puñado de sal. Hinojo borraja de misa, manojo de ruda, plumas de quetzal, yerba gatera, cardo bendito, cuarzo, un puñado de sal. Ay, la querían bajar, la querían bajar, la querían bajar.
por todo lo que sabía. La quería bajar, la quería bajar, la quería bajar, porque hacía lo que quería. La quería bajar, la quería bajar, la quería bajar, porque salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por puta, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. 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 Porque salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por boca, por fea, bandida. Me vayan diciendo, me quieran quemar, no tengo miedo, me quité el disfraz, hago lo que quiero, no me voy a callar, pero en el intento, no escuchar. Hinojo, borraja, manojo de ruda, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuesta un puñado de sal. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me podré salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, me quieran quemar, no tengo miedo, me quité el disfraz, hago lo que quiero, no me voy a callar, no me intento, déjame escuchar. Préndela, préndela, prende la vela. Me venían diciendo, me quieren quemar, que no tengo miedo, me quité el disfraz, hago lo que quiero, no me voy a callar, ahora en el intento, déjame escuchar. Muchas gracias. Dentro de 7 días sabemos que vas a estar escuchando